Las fuerzas federales y estatales de México acaban de reportar 11 detenidos en nuevos operativos contra la violencia en la frontera con Guatemala. Por otra parte, la Interpol busca a 4 líderes criminales de la Sierra de Chiapas. Los detalles... La región es el Soconusco, en Chiapas, con epicentro en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla. Ahí se concentró en los últimos días uno de los despliegues de seguridad más intensos que ha visto esa franja fronteriza en lo que va del año. El operativo no fue una sola redada. Fue una cadena de cateos y capturas ejecutadas en distintos puntos, con un denominador común: golpear a los grupos que las autoridades identifican como generadores de violencia en el corredor que conecta a México con Guatemala. Ahí conviven el tráfico de drogas, la extorsión y las rutas migratorias, y esa mezcla es justamente lo que ha encendido las alarmas en los últimos meses. Entre los detenidos hay un nombre que las autoridades salvadoreñas ya tenían en la mira. Se trata de un hombre identificado como Ernesto, señalado como presunto líder de la pandilla Barrio 18, con una orden de captura vigente en El Salvador y vínculos que las autoridades relacionan con investigaciones de homicidio en Guatemala. Su detención en Tapachula fue posible, según el fiscal general de Chiapas, gracias a la coordinación entre México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos a través de un centro especializado en el combate a pandillas transnacionales. Ese es apenas uno de los objetivos. Junto a él cayeron otras 4 personas señaladas como presuntos integrantes de una célula del cártel de Sinaloa que opera en Puerto Madero, dedicada, de acuerdo con la versión oficial, al trasiego de cocaína por vía marítima y a labores de reclutamiento en la zona costera. Pero hay más. La cifra de 11 detenidos no corresponde a un solo golpe, sino a la suma de varios operativos ejecutados en cuestión de horas. Ahí es donde la historia empieza a mostrar su verdadera dimensión, porque detrás de cada arresto hay una pieza distinta del mapa criminal que las autoridades están intentando desmontar en la frontera sur. Uno de los detenidos con mayor peso judicial es un hombre identificado con los alias de Cadenudo o Coca, señalado por su presunta relación con el trasiego de cocaína y con hechos de violencia tanto en México como en Guatemala. Sobre él pesa una orden de extradición hacia el país vecino. Junto a él fue detenido otro hombre que enfrenta una orden de aprehensión en territorio guatemalteco. Ninguno de los dos tenía, hasta el momento de su captura, carpetas de investigación abiertas por delitos del fuero común en Chiapas, lo que confirma algo que las autoridades llevan meses repitiendo. Parte de la violencia que golpea al Soconusco llega desde el otro lado de la frontera y se refugia en territorio mexicano. El resto de los detenidos fue asegurado en operativos independientes distribuidos entre Tapachula y municipios cercanos. En uno de ellos, autoridades estatales cateraron un domicilio y detuvieron a 3 personas, a quienes les aseguraron 2 vehículos, una motocicleta, el motor de una camioneta y decenas de dosis de cocaína. En otro cateo, derivado de órdenes judiciales en Tapachula y Mazatán, fue detenido un hombre al que le encontraron armas de fuego, cargadores de distintos calibres, cartuchos, equipo táctico y dosis de cocaína y marihuana dentro de una camioneta. Aquí conviene detenerse en un punto importante. Distintos reportes oficiales difundidos en los últimos días han manejado cifras que no siempre coinciden. Unos hablan de 8 detenidos, otros de 9, y el conteo acumulado de la Fiscalía de Chiapas eleva la cifra a 11. La diferencia no es una contradicción grave, sino el resultado de sumar operativos realizados en momentos distintos y por corporaciones distintas. Lo que sí es consistente en todas las versiones es el mismo patrón: cateos simultáneos, coordinación entre fuerzas federales y estatales y objetivos ligados a estructuras criminales que operan cerca de la línea fronteriza. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Más de 300 elementos permanecen desplegados en la región, apoyados por un helicóptero y por lanchas rápidas que vigilan la costa donde operan las rutas de trasiego marítimo. No es un despliegue improvisado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció públicamente la coordinación con el gobierno estatal y con las autoridades de Guatemala para sostener esta ofensiva en la frontera sur. Y el fiscal general de Chiapas fue más allá. Explicó que el refuerzo de seguridad responde a un análisis de la incidencia delictiva registrada durante los primeros 7 meses de este año, un periodo en el que los delitos de alto impacto crecieron de forma notable en la región del Soconusco y en la zona de la costa. Si quieres seguir este tipo de noticias sobre seguridad y crimen organizado en la frontera sur, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de este nuevo operativo. Ahora sigamos con la historia.
porque detrás de los 11 detenidos hay un dato que cambia la lectura completa del caso. Según el propio fiscal general, las carpetas de investigación abiertas en Tapachula durante la semana más reciente aumentaron de manera significativa frente a la semana anterior, pasaron de 9 a 23, y aunque ese salto podría leerse como un síntoma de que la violencia se está disparando, la autoridad ofrece otra explicación. Sostiene que el aumento en las carpetas está directamente relacionado con la intensidad del propio operativo que se está ejecutando desde hace días contra el narcomenudeo. Es decir, más presencia policial se traduce en más detenciones y, por lo tanto, en más expedientes abiertos. Aún así, no todo el panorama es alentador. En los delitos de alto impacto se reportaron 3 denuncias en la misma semana, 2 homicidios dolosos y una extorsión. Son cifras que, en un corredor fronterizo donde conviven cárteles, pandillas centroamericanas y redes de tráfico de personas, no pueden tomarse como algo menor. Hay otro elemento que las autoridades locales han empezado a subrayar con más fuerza en los últimos días: el fenómeno de personas deportadas desde Estados Unidos hacia sus países de origen, que en lugar de continuar su trayecto, se quedan en territorio chiapaneco y terminan involucradas en actividades delictivas. Corporaciones de seguridad han detectado, entre los detenidos de origen extranjero en operativos recientes, un patrón repetido. Varios de ellos ya arrastraban antecedentes de pandillerismo en sus países. La mayoría de esos casos están relacionados con narcomenudeo y venta de estupefacientes en colonias cercanas a la línea fronteriza. Esto complica el diagnóstico. No se trata únicamente de células criminales mexicanas operando en el Soconusco, sino de una frontera que funciona como punto de tránsito y, en algunos casos, como refugio para integrantes de pandillas centroamericanas que buscan pasar desapercibidos tras ser expulsados de territorio estadounidense. La detención del presunto líder de Barrio 18 encaja precisamente en ese patrón. De acuerdo con la información oficial, el hombre identificado como Ernesto contaba con una alerta de localización vigente y era buscado por delitos cometidos fuera de México. Su captura no solo representa un golpe a la estructura de la pandilla en la región, sino que confirma que el corredor Tapachula-Puerto Madero se ha convertido en un punto de referencia para el monitoreo binacional de estas organizaciones. Mientras tanto, en el terreno, la presión no se detiene. Las autoridades han insistido en que los operativos continuarán en los próximos días, con foco especial en Puerto Madero y en otros puntos de Tapachula, considerados prioritarios por la actividad delictiva que ahí se concentra. El propio fiscal de Chiapas fue enfático al advertir que las corporaciones actuarán contra cualquier persona que cometa delitos en la región, sin importar si la investigación deriva hacia el fuero común o hacia una extradición internacional. Todos los detenidos, tanto los señalados por vínculos con el cártel de Sinaloa como los relacionados con Barrio 18 y con las órdenes de extradición pendientes en Guatemala, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. Es importante subrayarlo con claridad. Hasta este momento se trata de señalamientos y de procesos en curso, no de sentencias. La ley todavía tiene que definir la responsabilidad penal de cada uno de ellos, y ese proceso puede tomar tiempo. Lo que sí está confirmado es el resultado operativo. Más de 300 elementos federales y estatales desplegados, un despliegue aéreo y marítimo activo, 11 personas detenidas en cuestión de días, armas, cartuchos, vehículos y decenas de dosis de droga aseguradas. Y sobre todo la confirmación de que la frontera sur mexicana se ha convertido en un frente prioritario dentro de la estrategia de seguridad nacional. Esa prioridad no es casualidad. El Soconusco concentra más de la mitad de los feminicidios registrados en todo el estado de Chiapas, según cifras reconocidas por el propio fiscal general. Esa cifra, por sí sola, explica por qué la región recibe un refuerzo de seguridad tan visible. No se trata solo de crimen organizado ligado al narcotráfico, sino de una crisis de violencia que golpea directamente a las mujeres de la zona y que las autoridades han decidido enfrentar con el mismo despliegue que utilizan contra las estructuras criminales más grandes. Con este nuevo saldo, Chiapas suma otro capítulo a una temporada que ya venía marcada por golpes contra grupos criminales en la frontera con Guatemala. En las últimas semanas se han reportado capturas de objetivos requeridos por la justicia guatemalteca, operativos contra células dedicadas al trasiego de cocaína y ahora este resultado de 11 detenidos que combina pandillerismo centroamericano, presunta operación de cártel y órdenes de extradición pendientes. La pregunta que queda abierta es, ¿qué tan sostenible resulta este ritmo de despliegue? Más de 300 elementos, helicóptero y lanchas rápidas no son un recurso barato ni fácil de mantener de forma indefinida.
Las propias autoridades han reconocido que el refuerzo responde a un diagnóstico de 7 meses de incremento delictivo, lo que sugiere que la ofensiva en el Soconusco no será un operativo de unos cuantos días, sino una estrategia pensada para prolongarse mientras la incidencia de delitos de alto impacto siga sin ceder. Por ahora, la frontera sur mexicana queda bajo un cerco reforzado, con nombres, alias y estructuras criminales que empiezan a caer uno por uno, pero también con preguntas abiertas sobre qué tan profundo llega realmente el golpe contra las organizaciones que controlan esa franja fronteriza. ¿Crees que este tipo de operativos realmente logra debilitar a las estructuras criminales en la frontera sur o solo desplaza el problema hacia otra región? Cuéntamelo en los comentarios y si quieres seguir de cerca lo que pasa en la frontera entre México y Guatemala, suscríbete al canal para no perderte la próxima entrega.